sonidos son ondas en el éter, en el espacio, en el aire, que cuando llegan a nuestros oídos provocan una respuesta, una percepción, primero, que nosotros interpretamos como sonidos. Las características de estas ondas son dos importantes en fisiología: la frecuencia y la intensidad. La frecuencia se refiere al número de veces que estas ondas se repiten en un segundo, y a eso se llaman ciclos. Se miden en hercios, que son el número de veces que una onda se repite en un segundo. Si podemos tener una onda de un hercio, como una imagen que estamos viendo, 2, 3, 10 hercios, 10 veces en un segundo, y así sucesivamente. Nuestros oídos están hechos para detectar variaciones en esa frecuencia. Cuando se detectan variaciones en esa frecuencia, se ve que los mejores oídos, los más entrenados, son capaces de detectar un rango amplio de variaciones en la frecuencia de onda. Y ese rango amplio va desde las 20 hercios hasta los 20.000 hercios. 20 a 20.000 hercios. Eso es lo que podemos detectar. En realidad pueden detectar los oídos más entrenados, porque están entrenados para percibir pequeñas variaciones. El común de los mortales, para decir todos nosotros, no llegamos a esos 20.000 hercios. Si llegamos a 15 ya está muy bien. Tendríamos que estar entrenados en escuchar música, identificar los diferentes instrumentos de orquestas para poder decir que percibimos hasta 20.000. Sin embargo, el rango de comunicación, vale decir, el rango de variaciones de frecuencia en las que se da el lenguaje, va desde los 150, 200, hayan puesto 400 hercios, hasta los 300. Esas son las variaciones de frecuencia que se necesitan para que nosotros podamos percibir los sonidos del lenguaje. ¿Para qué está hecho el oído en los humanos? Básicamente para percibir esas oscilaciones emitidas por otros seres humanos, que se llama lenguaje, que le sirve para la comunicación. Para eso es el aparato auditivo en el humano y sobre todo en el humano moderno. En los humanos antiguos y en los animales no es esa la función del aparato auditivo, no detectan sonidos de lenguaje, detectan sonidos, pero sobre todo relacionados con su supervivencia. Los animales cazadores, los que se especializan en cazar a conejos y otras cosas, utilizan su oído para detectar a su presa. El sonido del conejo cuando está correteando en el campo, comiendo su zanahoria, o lo que venga a la mano, excepto algo que sea más grande que él. En este caso, también le sirve el oído como presa. ¿Para qué le sirve el oído como presa? Para sobrevivir de su depredador. Entonces, los animales están especializados para percibir sonidos que les permitan sobrevivir, ya sea para correr y huir, por ejemplo, el tigre, cuando el tigre no está una tigre. Tipo de un gato, genial, fantástico. Un gato que esté ahí, un gato de monte, que esté caminando medio desprevenido, buscando qué cosa va a comer hoy día, no hay nada para el desayuno, y de golpe escucha el sonido de un jet caminando por ahí cerca. Él ya sabe por experiencia que hay adentro de hombres, que los hombres tienen armas, y por lo tanto es peligro. ¿Qué va a hacer? Va a salir escapando lo más rápido que pueda, le está sirviendo para sobrevivir. Y después de haber escapado encuentra el sonido de una presa pequeñita y se va encima de ella porque le va a servir de alimento. Pues le sirve para sobrevivir.
Para nosotros no hay esa función porque en nuestro mundo moderno no tenemos ese tipo de riesgos, excepto el jefe de la empresa o de la fábrica donde trabajemos. Y también a ese nivel nos sirve lo mismo. La otra característica del sonido de interés en medicina es la intensidad del sonido. Obviamente pequeños sonidos, intermedios, fuertes sonidos, sobre todo por su capacidad de lesionar el oído. Entonces nosotros percibimos un amplio rango de intensidades del sonido. La intensidad se refiere al tamaño de estas ondas. Mientras más grande la onda, mayor su intensidad de percepción. Y aquí tenemos, si quiere trabajar claro, una serie de ejemplos de diferentes intensidades de sonido. Fíjense ustedes que los límites de percepción segura de los sonidos son 120 decibelios. Los decibelios son una escala sin otras unidades comparativa, de hecho, de la intensidad del sonido. Se refieren a la relación entre la energía relativa de una fuente que está generando sonido muy estándar. Y aquí ponemos el límite de nuestra percepción auditiva, 120 decibelios. Este nivel, 120 decibelios, es el límite de seguridad para nuestro aparato auditivo. Más allá de esa intensidad se empieza a producir daño rápido, instantáneo, si ustedes quieren, en los oídos que perciben un ruido de 130, 140 o más. Así que no conviene escuchar ruidos demasiado intensos cuando ustedes se van a una discoteca y se paran al lado de los parlantes. Tal vez no lleguen a los 120 decibelios, tal vez estén en los 100 decibelios, 110 decibelios, pero sepan ustedes que eso les está causando daño a sus oídos, que si esta es una exposición repetida, va a disminuir su agudeza auditiva. ¿Ok? Es importante eso. Por debajo de esos 100 decibelios, aquí ponemos ejemplos. Un ronquido me parece fantástico, que lo pongan como ejemplo, el ruido de máquinas. Y hay un rango que es el rango de la intensidad de la comunicación. Los sonidos, desde cuando los percibimos como lenguaje. Fíjense que desde los 30, 40 decibelios hasta los 50 o 60 decibelios. Esa es la intensidad de los sonidos que nosotros podemos percibir cómodamente en nuestro proceso de comunicación. Sonidos más bajos, de menor intensidad, los percibimos a condición de que haya silencio en el ambiente. Si hay silencio en el ambiente, podemos percibir sonidos de menor intensidad, pero si hay un ruido de fondo, de bulla, como en el que hay habitualmente cuando ustedes están sin un profesor, no se percibe nada, porque no se entera de lo que están hablando. Tienen privacidad absoluta. Bien. ¿Cómo está constituido el oído? Ustedes me pueden dar cátedra de eso. Ustedes fíjense que el oído tiene una parte periférica, que es el aparato auditivo, y una parte central, que son las vías auditivas y los centros auditivos. Estas dos porciones son importantes de conocer, sobre todo para los que se van a dedicar a los oídos, los otorrinos, que van a ver la parte del oído periférico, la parte del aparato auditivo, y los neurotólogos o neurólogos se van a dedicar a ver parte de esto y las vías auditivas y centros auditivos. Así que pongan atención. El aparato auditivo dividido arbitrariamente en tres porciones: un oído externo desde el pabellón hasta el tímpano, un oído medio muy pequeñito que es una cajita que va desde el tímpano hasta las ventanas
oval y redonda para no perder mucho tiempo, y el oído interno, lo que llamamos el caracol o la cóclea. ¿Okay? Estas tres porciones constituidas por cada uno de diferentes elementos. Veamos, en el oído externo encontramos un pabellón auditivo que lo que hace es redirigir las ondas, hacer que reboten en el pabellón y dirigirlas hacia el conducto auditivo, el conducto que transmite esas ondas hacia la membrana timpánica. ¿Qué hace la membrana timpánica? Vibra, es una membrana tensa como un tambor, y cuando llegan las ondas sonoras vibran, y cuando vibran ponen en marcha a los elementos del oído medio. ¿Hay algo más de eso? Los elementos del oído medio, saben ustedes que tenemos una cadenita de huesos, los más pequeñitos de nuestro cuerpo. ¿Cuál es el hueso más pequeño de nuestro cuerpo? Estribo. El estribo, ¿no es cierto? El siguiente es el yunque y el otro es el martillo. Y ahí están los tres conectados unos con otros para vibrar. Además de eso, están conectados por unos ligamentos que los mantienen en su lugar. No sé si tendremos alguna imagen al respecto. Aquí tenemos una bonita imagen en la cual se notan los ligamentos que los unen a los unos a los otros, pero sobre todo los músculos del oído medio. ¿Cuáles son? Son dos. Uno es el músculo estapedio, que es este, que está fijándose en la base del estribo, y cuando se contrae lo inmoviliza o les reduce la movilidad. Y el otro es el núcleo tensor del tímpano. El núcleo tensor del tímpano se inserta en la base del martillo, y cuando se contrae, se tensa, reduce la vibración del oído. En resumen, son dos músculos que lo que hacen es atenuar la transmisión de las ondas de la vibración del tímpano. Lo sirven para protegernos de los sonidos muy intensos. La función de ambos es la misma: proteger al oído interno de estímulos muy poderosos. Además de eso, en el oído medio vamos a encontrar un conducto o canal, antes que te duermas, que se llama ese. El conducto o canal que hay en el oído medio, clase de neurofisiología, audición. Trompa de Eustaquio, eso. La trompa de Eustaquio que conecta el oído medio con la boca. Ahí está. Entonces, ¿cómo se llama? ¿A dónde termina? La faringe, bravo. Termina en la faringe. ¿Para qué sirve la trompa de Eustaquio? ¿Qué hace? ¿Por qué está ahí? Para igualar las presiones de entre qué? En el medio externo y el oído medio, por supuesto. En lo funcional ya veremos eso. Volviendo, estamos cambiando de un medio aéreo, que está en el conducto auditivo y en el oído medio, a un medio líquido que es la perilinfa, y obviamente por ser acuoso tiene mayor resistencia. Necesitamos aumentar la fuerza con la que se mueva esa ventana oval. Sin darle demasiada vuelta, aquí pondremos un esquema que nos oriente. Fíjense que aquí estamos representando esquemáticamente la estructura del hueso, del peñasco, la porción del oído externo, y de las membranas que están en su interior. Encontramos dos grandes estructuras que son el caracol o la cóclea
nos interesa para la audición, y otro sentido, que son los conductos semicirculares, el triclo y el sacro, que nos sirven para la orientación y el desplazamiento de la cabeza. Dos sentidos metidos dentro de un mismo órgano, dentro del peñasco del hueso temporal. Van a funcionar independientemente, pero obviamente cuando hay lesiones se van a lesionar simultáneamente muy a menudo. Así que eso es importante, no solamente hay trastornos de la audición, sino que a menudo esos trastornos se acompañan de trastornos del equilibrio. ¿Ok? Bueno, eso es lo práctico. Volvamos a lo que nos interesa. Nos vamos a abocar entonces al caracol. Aquí tenemos el caracol, fíjense ustedes, es un giro de estas membranas sobre sí mismas, unas 12,5 veces, 12,5 vueltas, y en su interior estas membranas, ustedes las ven monstruosamente amplificadas en la parte inferior derecha de la imagen, están divididas en conductos o rampas. Fíjense que hay 3 rampas. Una que está hacia arriba es la rampa vestibular. La otra, la de abajo, es la rampa timpánica. Rampa vestibular y rampa timpánica están conectadas en la punta de este caracol a través de un orificio que se llama el helicotrema, perfecto. Y ambas están llenadas de un líquido que recibe el nombre de perilinfa. La perilinfa tiene una estructura muy parecida al líquido intersticial, con sus normales contenidos de sodio y potasio. Pero en medio de las dos está una tercera rampa, llamada así rampa media. Esta rampa media contiene en su interior un pequeño grupo de células. Aquí está el corte, es un grupo de células que conforman el órgano de Corti. El órgano de Corti, en honor a quien lo haya descubierto, que esta rampa media está llena de un líquido diferente al de la perilinfa, que para diferenciarlo se llama la endolinfa, que tiene una composición iónica completamente. La endolinfa tiene una composición iónica completamente diferente al de la perilinfa, y esto tiene importancia funcional. Fíjense que esta rampa media está apoyándose en una extensión fibrosa, dura, que sobresale del modiolo, que es la parte central de este caracol, y se continúa con una membrana dura, rígida, tensa, que se llama la membrana basilar. El órgano de Corti apoya entonces sobre la membrana basilar. Este detalle es de importancia funcional. Y en la parte superior de la membrana de la rampa media vamos a encontrar una membrana que separa la perilinfa de la endolinfa, que se llama la membrana de Reisig. Pero encima del órgano de Corti vamos a encontrar a su vez una otra membrana que se está extendiendo parcialmente desde el modiolo hasta la parte central del órgano de Corti, que recibe el nombre de membrana tectórica. Esta configuración tan especial tiene importancia funcional básica. ¿Por qué? Porque las células que están formando parte del órgano de Corti son células ciliadas. Fíjense ustedes que aquí estamos representando, aquí nos vamos a ver con más detalle, si este señor quiere. Estamos viendo estas células que tienen cilios, y esos cilios
se introducen en la lámina tectónica. Todo este es un ambiente medio viscoso, medio mucoso. Entonces, estas células están pegadas, ligadas a la membrana. Fíjense que estas células se están distribuyendo en columnas. Hay una columna que vamos a llamar la columna de las células ciliadas mediales o internas. Y hay varias columnas que están a lo largo de todas las espiras del caracol, que van a ser las células ciliadas mediales. La importancia funcional de estas es diferente. Las que nos sirven para captar los sonidos son las columnas de células ciliadas internas. Y entonces, ¿para qué están las otras si nos sirven para captar sonidos? Para modular la sensibilidad de las células ciliadas internas. También perciben variaciones, pero sus conexiones en general son de ida y vuelta y van a modular la sensibilidad de estas células ciliadas internas cuando las vibraciones se estén produciendo en diferentes regiones del órgano de corte. ¿Ok? Aquí hay una vista anatómica microscópica, no se ve tan bonita la configuración, pero bueno, destaca lo fundamental. Y lo fundamental es que este sistema trabaja haciendo vibrar líquidos. Fíjense que el estribo apoya y hace vibrar una lámina que es la ventana oval, que por el otro lado, por el lado de la vena interna, está llena de líquido, y ese líquido es perilinfático, vale decir, la ventana oval se abre sobre una de las rampas, la rampa vestibular. Y cada vez que se pone a vibrar la ventana oval, aquí la tenemos representada, se pone a mover el líquido perilinfático. Y dependerá de la frecuencia con la que vibre esta membrana, el ver hasta dónde va a llegar la onda que genera. Si la frecuencia de vibración es baja, la onda de vibración se va a transmitir a lo largo de toda la rampa vestibular, va a llegar al helicotrema, va a atravesar el helicotrema y va a volver por la rampa timpánica hasta donde, a esta otra pequeña lámina, que es la ventana redonda. Entonces, cada vez que el estribo empuje, el líquido va a transmitir esa onda y la ventana redonda va a sobresalir. Cada vez que el estribo se vaya hacia atrás y genere vacío, ese vacío se va a transmitir y va a jalar a la ventana redonda. Lo que ocurriría en una jeringa. Cada vez que empujamos el émbolo sale líquido y cuando jalamos el émbolo pues entra aire, ¿no? En este caso no entra aire, solamente se baja la presión dentro de la rampa timpánica y la ventana redonda se hace hacia adentro, tratando de compensar esa baja de presión. Pero cuando la frecuencia de vibración de la ventana oval va aumentando, las variaciones en la presión del líquido perilinfático empiezan a cortocircuitar todo este sistema. Si aumenta un poquito, ya no llegan hasta el helicotrema, empiezan a pasarse un poquito por adelante, atravesando la endolinfa. Finalmente, líquido, pueden vibrar los tres líquidos, da lo mismo. Y atravesando la rampa media, hacen lo mismo sobre la ventana redonda. Si la frecuencia de vibración del estribo aumenta más aún, ya no tienen tiempo de llegar siquiera a la parte distal, se van por la parte media, atraviesan la parte media y salen sobre la ventana redonda. Y si la frecuencia de vibración de este estribo es mayor, más alta, la más alta que nosotros percibimos, ni bien han entrado,
vibra la rampa media y actúa sobre la ventana redonda. De esta manera entonces tenemos una distribución de las frecuencias de vibración de los sonidos. Estos sonidos van a viajar de acuerdo a su frecuencia en diferentes porciones del oído, o del caracol, o del órgano de Corti, que estamos hablando cada vez más en chiquito de lo mismo. Para cuantificar, o mejor identificar este espectro de variaciones de la presión, estamos extendiendo arbitrariamente todo lo que es el caracol, estamos poniendo un tubo recto, representamos las dos rampas, la vestibular, la timpánica, y en medio la rampa media. Fíjense que estamos superponiendo la frecuencia de las ondas según su vibración. Entonces, las ondas de baja frecuencia, ¿por dónde pasarán? ¿Por la base, por la porción media o el vértice del caracol? Van a ir obviamente por el vértice del caracol. Las de una frecuencia mayor, una frecuencia más bien media, van a pasar por la parte medial, y las de una frecuencia muy alta van a pasar por la parte baja, muy inmediatamente o muy cerca de la ventana móvil. Así se distribuye entonces toda la frecuencia de sonidos que nosotros podemos percibir. Al atravesar de la rampa vestibular hasta la rampa timpánica, mueven entonces la rampa media de acuerdo a su frecuencia, y esto es lo que va a estimular a diferentes receptores, a diferentes células ciliadas que están a lo largo de todo el receptor. Entonces van a activar de acuerdo a su frecuencia diferentes células ciliadas. ¿Estamos? Hasta ahí. ¿Han comido para ustedes? ¿Lo conocen? Yo soy de septiembre. Y si no, pues revísenlo. Vamos a superponer el espectro de percepciones en función de la distancia respecto a la ventana baja. Fíjense ustedes que hay un espectro de frecuencias que perciben diferentes puntos del órgano de Corti, que van en este caso desde los y percibimos desde los 20 Hz en la punta hasta los 20 kHz en la base. Todo el rango de percepción de los oídos entrenados. ¿Cuál es la diferencia entre esto y esto? Porque en este se percibe un rango más restringido de sonidos y en este un rango más ampliado de frecuencias de sonido. Está en relación a varias variables. Una, la que más nos interesa, es la intensidad. A más intensidad, mejor la percepción de frecuencias de sonido. Todos lo sabemos. El ejemplo de aquello. Un ejemplo de esa. Fíjense que cuando estamos aprendiendo un idioma, por ejemplo, inglés, francés, ruso, chino, mandarín, lo que ustedes quieran, escuchamos los sonidos del lenguaje que estamos queriendo aprender y automáticamente le aumentamos el volumen al emisor. Por decir, a ver, habla más fuerte. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la intensidad del sonido, captamos más los sonidos que están emitiendo y diferenciamos mejor los sonidos del otro lenguaje. Si por el contrario está hablando en su boca y casi sin emitir sonidos, no captamos las diferencias y no entendemos nada. Para aprender un nuevo idioma, para aprender los sonidos, necesitamos una intensidad mayor. ¿Sí? Y conforme vamos aprendiéndolo, cada vez necesitamos una intensidad menor que se acerca a nuestro lenguaje materno. Y la conversación en inglés, da lo mismo si nos están hablando a gritos o en susurros, porque ya lo entendemos.
sentido de por qué varía el rango de percepción en función de la intensidad de los sonidos. Hay obviamente otras razones por las que cambia el entrenamiento que tengamos para el uso de nuestro oído, que están durante años trabajando con su oído para los músicos, tienen una percepción mucho más amplia que los comunes mortales, los que no trabajamos en su oído. Aquí es una amplificación monstruosa, una micrografía electrónica de los cilios, de las células ciliadas, como están agrupadas en un pequeño penacho, y este está embebido, embutido, si ustedes quieren, en la membrana tectórica. Cuando se produce el paso de una vibración sonora a través de la rampa vestibular, la rampa media, hasta la rampa timpánica, eso desplaza el órgano del córtex, el cual se pone a vibrar sobre su membrana basal. Y al vibrar desplaza relativamente la lámina tectórica sobre los cilios. Este es el mecanismo de activación de los cilios. Fíjense ustedes, si esta función se pone a vibrar y la membrana tectórica permanece fija, los cilios son los que van a activarse yéndose a uno o a otro lado. Y ese efecto tiene consecuencias en la conductividad iónica de la membrana de estas células ciliadas. Si se desplaza a un lado, se abren canales de potasio. Si se desplaza a otro lado, se cierran los canales. De aquí yo ya ni veo los canales, tengo que creer. No veo gran cosa. Tal vez aquí, desplazadas hacia un lado, los canales de potasio están cerrados, desplazadas al otro lado, los canales de potasio se abren. Cerrados, abiertos. ¿Qué pasa cuando se abren estos canales? Pues el potasio, por su diferencia de gradiente de concentración, se mueve a través de la membrana. ¿Cuál es el sentido? Aquí está el simpático. La composición iónica de la perilinfa, sodio predominante, potasio en baja concentración, cloro igual que sodio y calcio bajo. La endolinfa, sodio prácticamente no hay, pero sí lo que hay es mucho potasio. Y el cloro también puede estar alto, no importa, no tiene importancia funcional, y el calcio prácticamente no existe. Entonces, como estas células ciliadas están embebidas en un ambiente endolinfático rico en potasio, el potasio se va a atravesar desde la porción periférica, desde el espacio endolinfático, hacia la porción intracelular de las células ciliadas. Y eso va a cambiarle el valor de su potencial. Al cambiar el valor de su potencial, aquí está, va a activar entonces una terminación nerviosa que va a detectar esa variación de su potencial de reposo, de membrana, en realidad, y va a generar potenciales de acción. Un procedimiento simple y básico. Las que se activan habíamos visto que son las células de la columna interna. Las de la columna externa también se activan, pero, como les había adelantado, su activación se traduce en estímulos de ida y vuelta. De ida hacia el primer núcleo, que se llama el núcleo coclear, en un bulbo preferencial, y de vuelta fibras de retorno sobre las células ciliadas internas. Casi se nos ha ido el tiempo.
tiempo. La forma más directa de captar el funcionamiento de la vía auditiva es hacer unos potenciales auditivos, que reciben el nombre de potenciales evocados auditivos. Estos potenciales evocados consisten en colocar electrodos sobre el cráneo, producir estímulos sonoros y traducir las variaciones en el funcionamiento de estos electrodos hacia una computadora, y esta computadora forma ondas. Y esas ondas que estamos representando en la parte inferior de la gráfica son 7 ondas. Fíjense que se enumeran de la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta la 7. Y se producen en una sucesión que siempre es la misma cuando el órgano o toda la conducción auditiva es normal. Cada una de estas ondas corresponde a la activación de una estación intermedia en la vía auditiva. Veamos entonces esto. La primera onda corresponde a la estimulación del nervio auditivo. Esta es una gráfica en la que se están superponiendo las vías auditivas, solamente para destacar que así se estimule un lado del oído, o sea, un solo oído, la conducción es bilateral, se hace ipsilateral y contralateralmente respecto a la línea media. Entonces las ondas van por el lado del oído que ha sido estimulado, pero también van por el lado contrario, por la otra vía auditiva. Y terminan finalmente en ambos lados de la corteza auditiva. Así que estamos hablando ahora con esta metodología de la estimulación de ambos. Aquí tenemos entonces nervio auditivo, la onda número 1. Cada vez que se ha activado el órgano periférico, se activan las fibras del nervio auditivo y eso genera una onda, la onda número 1, que cuando llega a este núcleo, que recibe el nombre de núcleo coclear, genera una segunda onda. ¿Ok? Entonces, la primera estación sináptica de la vía auditiva está en el núcleo coclear. ¿Es importante el núcleo coclear? Claro que sí. Es un centro de no solamente de transmisión, sino de regulación del aparato auditivo. Aquí estamos insertando algunos circuitos básicos de cómo están interconectadas las partes del núcleo coclear. Fíjense ustedes que en el núcleo coclear encontramos 3 grandes núcleos. Núcleo coclear anterior ventral o anteroventral, es el más importante. El núcleo coclear posteroventral es el que menos conexiones tiene, y en la punta el núcleo coclear dorsal, que también tiene importancia funcional. Las neuronas tanto del núcleo coclear anteroventral están conectadas con las del núcleo dorsal y son son células, algunas estimuladoras que retransmiten la señal y otras inhibidoras que a través de retornos inhiben la transmisión de la señal sonora. ¿Esto qué significa? Que a nivel del núcleo coclear ya se puede bloquear o facilitar la conducción de los sonidos. Cuando estamos en un ambiente muy ruidoso, ¿qué hacemos? Bloqueamos la transmisión de los sonidos, y el núcleo coclear se encarga de eso parcialmente. Pero también genera fibras de retorno que vienen por el mismo nervio auditivo y van al propio órgano de corte. De acá, estas fibras que han hecho sinapsis nacen y atraviesan el tronco cerebral. Fíjense que lo hacen por varias vías. Cada una de estas vías está claramente identificada. La más importante es la porción central de fibras que constituyen un cuerpo y se llama el cuerpo trapezoide. Este cuerpo trapezoide va a llegar directamente a los núcleos olivares superiores. Núcleos olivares superiores donde se hace sinapsis. Además de esta vía central, que es el cuerpo trapezoide, hay estrías laterales
la estría acústica dorsal y la estría acústica intermedia. Esta sería el cuerpo trapezoide de la estría acústica anterior, ¿no? La ventana. Entonces, tres vías que están conduciendo los estímulos del sonido a través del tronco cerebral. Y la primera, la más importante del cuerpo trapezoide, termina en los núcleos olivares superiores. Y eso, cuando llegan los estímulos a estos núcleos, generan la tercera onda de la potencial evocado auditivo. Cuando estas fibras pasan de allá y se van un poquito más arriba, llegan ya sea a través del núcleo del menisco lateral sobre el tubérculo cuadrigémino, y eso nos va a generar las ondas 4 y 5. No olviden que los tubérculos cuadrigéminos también se llaman folículos. Tubérculos cuadrigéminos superiores o inferiores en el encéfalo se les llaman también folículos superiores o inferiores, y donde están terminando estas fibras son los tubérculos cuadrigéminos o folículos inferiores. Ahí hacemos la sinapsis y ahí los tenemos representados en estas dos ondas. La proyección de esta más hacia arriba ya va hacia el diencéfalo, al núcleo o cuerpo geniculado medial. Ustedes recuerdan, ayer nada más hablamos del núcleo o cuerpo geniculado lateral, que es vía visual, y su hermanito gemelo, parte del tálamo también, pero está relacionado con la transmisión auditiva. Allá se establece una nueva onda, la onda número 6, y de allá el relevo va a llegar hacia la corteza del lóbulo temporal. Corteza del lóbulo temporal, que es el área auditiva primaria donde se genera la onda número 7. Vean ustedes acá, estamos representando el área auditiva primaria en azul, que está organizada tonotópicamente, vale decir, las frecuencias se organizan de menor a mayor en diferentes partes, y rodeada del área auditiva secundaria. En la clasificación funcional de Rexet, esta es el área 41, y la siguiente de Rexet, de Brodmann, perdón, es el área 41, y la periférica es el área 42. Por lo tanto, áreas auditivas corticales son 41 y 42. Esto es pregunta de examen, tenganlo seguro. ¿Ok? Algo de las funciones. ¿Por qué tantos núcleos intermedios? ¿Por qué no es simple y sencilla una sola vía, como por ejemplo la vía SNES? Porque estos núcleos intermedios tienen funciones particulares. Fíjense ustedes que en algunos se establece la diferencia entre el funcionamiento del oído derecho con el del lado izquierdo en función del tiempo. ¿Cuál oído se activa primero si hay un estímulo en el lado derecho de nuestro cuerpo? Nuestro oído derecho, porque está más cerca. La onda tiene que viajar todavía hasta nuestro oído interno, hasta nuestro oído izquierdo, para generar un potencial. Entonces, primero se generan potenciales en el lado derecho y después, milisegundos más tarde, potenciales en el lado izquierdo. Esa diferencia se compara en algunos de estos núcleos del tronco cerebral para establecer de dónde viene el sonido. Entonces, nos sirven para hacer una localización espacial. Vamos a ver que el sonido viene del lado derecho. Si viene de la parte anterior medial, los dos al mismo tiempo, pues no hay diferencia entre esos potenciales y nosotros decimos, está viniendo de la parte de adelante o de la parte de atrás. Da lo mismo. Y así sucesivamente. También la diferencia de intensidad nos sirve para hacer eso. La intensidad de un estímulo respecto al oído más cercano es mayor que la respecto al oído más lejano. La diferencia de intensidad sirve también para hacer una localización espacial.
Entonces, esas diferencias en la intensidad y en el tiempo de transmisión de las ondas sonoras sirve para localizar los ruidos energéticos. Y es un sistema bastante efectivo porque, ya lo verán ustedes en las prácticas, podemos localizar con los ojos cerrados el origen de los sonidos con bastante precisión alrededor de nuestro cuerpo. No entramos en detalles de la cosa. Esta imagen nos sirve solamente para destacar algo de lo que hemos estado hablando a lo largo de esta charla, del efecto modulador de la estimulación de las fibras ciliares externas. Fíjense que van a núcleos diferentes que las fibras ciliares internas y estas de retorno mandan información que van a terminar sobre las células ciliares internas. Nos sirve para seleccionar qué porción de la columna de células ciliares internas nos interesa escuchar. Cuando estamos en una discoteca y estamos hablando con una amiguita recién conocida, entonces nos interesa escucharla a ella. O al chico, por favor, no se sientan relegadas las chicas. Entonces hay mucho ruido, pero nosotros nos enfocamos en el cristalino sonido de la voz de esta personita y el resto del sonido es bloqueado. Convierte en ruido de fondo que ni siquiera nos damos cuenta que está ahí. Estamos charlando cómodamente. Si llega otra persona y pasa por nuestro lado, nos va a mirar con los ojos desorbitados. ¿Cómo pueden estar hablando estos dos en medio de semejante ruido? ¿Por qué? Porque lo que han hecho es bloquear todo el sonido que no sea el de las frecuencias de esa voz que nos interesa. ¿Okay? Para eso sirve. ¿De acuerdo? Y ahora, escuchando el cristalino sonido de mi voz, saquen una hoja de papel, pongan su nombre y fecha y vamos a hacer un concierto.